Hoy me acompaña el catedrático Eduardo Flores. Cuando hablamos de la máxima casa de estudios superiores, he escuchado ya términos que a veces uno lo lleva a meditar, porque dicen que la Universidad de Panamá, hablar de la Universidad de Panamá es hablar de territorio Gustavo García de Paredes. ¿Por qué razón? ¿Es percepción o es la realidad? Bueno, eso en los últimos años ha cambiado muchísimo, ¿no? Empezó a cambiar desde las últimas elecciones, donde nosotros fuimos candidatos a rector. ¿Estamos hablando hace cuánto? Hace 3 años y medio aproximadamente. En esas elecciones nosotros ganamos ese torneo voto a voto, sacamos 12.000 votos, el profesor García de Paredes sacó 10.000 votos. Eso marcó ya una diferencia. En el voto ponderado él gana por 52%. Sin embargo, en los últimos 3 años y medio cada vez más los universitarios son conscientes de que la institución no puede continuar como sigue. Y fíjese por qué le pregunto por el doctor Gustavo García de Paredes, porque su nombre está en la palestra, porque ya ha ocupado en cuántas ocasiones la rectoría de la universidad. En 5 periodos. 5 periodos, y recientemente anunciaba que busca otro periodo más. Bueno, hay que señalar que ese anuncio, primero sus aspiraciones son ilegales, porque hay una norma, él mismo modificó el estatuto universitario, donde se señala que todo profesor al cumplir los 75 años de edad tiene el retiro forzoso de la Universidad de Panamá. ¿Cuántos años tiene él? 76 años. 76 o sea años. que tendrá 77 años para el próximo año, que son las elecciones. Pero cuando hablamos de 5 periodos... Y bajo esa norma se han retirado a más de 300 profesores. Bajo esa misma se ha aplicado. Sin embargo, si me están hablando que ya en 5 ocasiones ha ocupado la rectoría que ha ganado, ¿por qué razón? Por algo debe ser. ¿Ha sido bueno? ¿Su gestión qué tal ha sido durante estos 5 periodos? Bueno, nosotros tenemos muchas preocupaciones, sobre todo que en los últimos 13 años hemos perdido más de 30.000 estudiantes, es decir, hemos perdido 1/3 de los estudiantes que ingresaban a la Universidad de Panamá. También en este periodo hemos perdido mucho patrimonio en tierra, se han vendido muchas tierras. Somos la única universidad del mundo que en vez de ganar patrimonio para las generaciones futuras, se ha vendido patrimonio. En esa venta de patrimonio la más perjudicada ha sido la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que inclusive era una de las carreras, que era la de producción animal, que tenía certificación internacional. Estamos a punto de perderla porque esos chicos ya no tienen dónde practicar. Entonces se vendió las tierras y los muchachos han tenido que practicar en fincas privadas. Se pagaron los primeros 50 millones y no entendemos por qué en 3 años y medio no se le resolvió a los estudiantes. Es más, eso se debió haberse hecho antes de ceder las tierras. Faltan 59 millones más. El problema es que para esa venta de tierra no se nos ha consultado. Tenemos una administración poco transparente y poco consultiva en la Universidad de Panamá. No sabemos realmente cuál va a ser el destino de esto, ni sabemos porque no se nos ha consultado, tampoco se nos han firmado oficialmente. Fíjese que recientemente conversaba con el doctor Miguel Antonio Bernal en el programa Habla Ahora en Telemetro Radio, y él nos decía precisamente ese tema sobre venta de tierras y el presupuesto que se ha manejado en estos 5 periodos. ¿Tiene conocimiento exactamente cuál ha sido el presupuesto? Y le pregunto porque recientemente estuve en la Universidad de Panamá y de lo cual me gradué yo hasta la fecha, me parece ser que nunca se hizo más nada, ningún tipo de arreglo, la universidad está igualita. Es más, los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social se me acercaban para decirme que ni siquiera sillas tenían suficientes. Sí, en los últimos 19 años, que prácticamente es lo que tiene el profesor García de Paredes en la rectoría, se ha manejado más de $1.000 millones de presupuesto. ¿1.000 millones? 1.000 millones. ¿Se justifica esos 1.000 millones versus lo que estamos viendo hoy en día en la Universidad de Panamá? Bueno, la Universidad de Panamá tiene muchísimas carencias, sin embargo, se prioriza en poner brazos mecánicos y cámara filmadora por aproximadamente $3 millones, mientras que los laboratorios de las facultades están prácticamente destruidos, tenemos muy poca inversión. La inversión que se hizo en materia de seguridad no va acorde según lo que usted nos señala a lo que es inmobiliario y lo que se necesita, pero ha mejorado la seguridad porque allí escuchábamos que todos los días los estudiantes, profesores, administrativos eran víctimas de robo, incluso hasta perros están brindando el servicio. Bueno, ese proceso de instalar los brazos mecánicos y la cámara filmadora tiene más de 1 año. Sin embargo, algunos meses atrás se robaron una caja de un banco en la universidad. Un cajero, cierto, recordamos que se llevaron un cajero. ¿No? Y no sabemos por qué, si la inversión ha sido millonaria. Pero hay que decir que esa inversión, habría otras prioridades que la universidad tenía, que era mejorar su infraestructura en laboratorio en todas las facultades.
Eso no se está haciendo. Verdaderamente la universidad necesita un nuevo, no solamente cambio de las autoridades, sino también un nuevo tipo de gestión. Nosotros necesitamos implantar una universidad más consultiva, una universidad más académica, una universidad que se preocupe por qué estamos perdiendo ese número de estudiantes, que también cree nuevos posgrados, maestrías y doctorados. Nosotros, la Universidad de Panamá, en mi criterio, sigue siendo aún la mejor universidad del país, pero gracias al esfuerzo de sus profesores y sus funcionarios administrativos, no por la visión de la administración. Claro, nos decía que en estos momentos de postularse nuevamente, que de hecho ya manifestó el propio doctor Gustavo García de Paredes que quiere ir a un sexto periodo, ¿se ha aplicado o se estaría aplicando esa ley que establece la Universidad de Panamá con referencia a la edad que puede tener, en este caso, la máxima autoridad? Bueno, hay que decir algo. Además de que esa postulación es ilegal, lo que hizo el profesor García de Paredes el 3 de febrero, anunciando su candidatura en un acto público, eso es violatorio a los reglamentos electorales de la universidad. ¿Cuándo inicia ese periodo? El reglamento señala en su artículo 111 que el periodo de propaganda es un mes antes de las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? Es el próximo año, el periodo de propaganda es en mayo del 2016. Y el profesor García de Paredes ha anunciado y ha empezado fuera de periodo, ni siquiera se ha hecho la convocatoria a elecciones que se hacen en el segundo semestre de este año. Y él empezó. Además, en el artículo 120 señala que a las autoridades se les da tan prohibido hacer proselitismo a favor de ningún candidato, y menos el suyo. Él, siendo rector, ha iniciado el proceso proselitista, sin separarse del cargo de rector. Eso es violatorio, y en función de eso, nosotros la semana pasada mandamos una carta al presidente del organismo electoral donde solicitamos que se investigue al profesor García de Paredes por posibles violaciones a los reglamentos electorales. ¿No teme usted que se tome repercusiones contra usted? Porque de hecho nos decía el propio profesor Miguel Antonio Bernal que por una entrevista aquí como que ha sido objeto de investigación. Sí, bueno, nosotros pensamos que este es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer por rescatar nuestra universidad, por renovar la universidad. La universidad es la institución más importante que tiene el país, porque recordemos que todos los problemas de una sociedad se resuelven a través de la educación, sobre todo la educación superior. Así que si ese es el sacrificio que tenemos que hacer, lo estamos haciendo, y es lastimoso que en el caso del profesor Bernal se le quiera activar un proceso por venir a señalar actos irregulares. El mecanismo correcto es investigar esos actos irregulares. ¿Y es común eso en la universidad, esas represalias contra profesores? Bueno, tenemos el otro caso, que es el de la profesora Nayansi Turner, que era la defensora del universitario, que era quien tenía que protegernos a todos nosotros. Se le separa del cargo, pero no solamente se le separa del cargo, sino siendo profesora regular por concurso, se le bota de la Universidad de Panamá. Hay un fallo del Tribunal Superior donde manda a reintegrarla, y el señor rector ha señalado un Consejo General Universitario que eso viola la autonomía de la universidad y que la universidad no tiene por qué seguir eso. Y la profesora, siendo profesora regular, que es un precedente muy nefasto, es retirada del cargo y ahorita está sin salario la profesora, siendo profesora regular por concurso. Esto es un acto verdaderamente que atenta contra la estabilidad, no solamente de ella, sí, es un mal precedente para todos los docentes de la institución. Y igual esa situación, me dicen que se ha aplicado, sería la ley Faúndez, a muchísimos profesores, se le ha aplicado en lo que en estos 5 periodos de gestión de Gustavo García de Paredes. No es exactamente, es una modificación que se hizo al estatuto de la universidad, donde se dijo que todo profesor mayor de 75 años tiene el retiro forzoso. El profesor García de Paredes cumplió los 75 años en el puesto, él debe concluir su periodo, porque él fue electo antes de tener los 75, él concluye. Lo que no puede es postularse, porque para postularse tiene que retirarse, pedir una licencia, y en el momento de retirarse, él se le aplica la ley de los 75 años. Es ilegal.